Acá estamos en vivo nuevamente. Por Instagram me pidieron uñas de poligel con cápsulas dual, pero en el grupo de Telegram pusieron todas que quieren ver press on nails. Entonces vamos a hacer una cosa, como son muchas las que piden press on nails, pero tampoco quiero no hacer otra cosa que me pidieron, vamos a, mientras voy compartiendo y me ayudan a compartir el vivo en otros lugares, si la chica que me lo pidió por Instagram se conecta, hacemos esto. Y si no, cambiamos y hacemos presón. Depende las que estén conectadas, lo que quieran ver. Hola Pauli, ¿cómo estás? Qué genia. Yo también las extrañaba a ustedes, pero viste, ahora estoy haciendo vivos casi todos los días. A las 22 horas aprox me conecto. Así que bueno, mientras se van conectando, me saludan, las saludo, me cuentan qué estuvieron haciendo y qué les gustaría ver. Elijan, voten ahí en el chat. Voten si quieren esto, o sea, uñas de poligel con dual, o si quieren press-on. Ya buscamos algún diseño copado y hacemos algo divertido. A ver, acá voy a abrir para poder leerles los comentarios. Ay, no, mi voz no, que se va a acoplar esto. Ahí está. Ya tiene me gusta el video. Pueden dar sus me gusta. Muri dice... Una pregunta... Muri, vos estás en el Telegram, ¿no? Ahora te iba a responder, pero bueno, justo ya tenía el coso de YouTube. Sí, o sea, si sos de Mar del Plata, escribime por privado y organizamos algo. Pero no estoy dando cursos, digamos, por privado exclusivos, por online. ¿Me entendés? Virtual no estoy dando. Podría, si me organizo, podría. Hablame por privado y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Hola Katia, hola Norma, Ariel, Pauli. Así que bueno. Marijo, ¿cómo estás? Dice, hola Dani, a mí me da igual. ¿Qué cosa? Lo de preso, ¿no? Lo de poligel. Sí, a mí también. Por eso digo que decidan ustedes. Mientras tanto voy a compartir esto. Y si me quieren ayudar compartiendo el vivo en otros lugares, estaría muy bueno. Saben que eso al canal le ayuda un montón. Así llegamos a más gente. Llegamos a los 12.000. 12.000 y pico, a ver, ¿cuántos? Exactamente, ya les digo. A ver, vamos a actualizar las analíticas. 12.064, una locura. Cada vez más. Es una locura. Así que bueno, acá vamos a ir a la fanpage de Dani T. En Instagram lo puse hoy. Es que yo no... Mi problema es que yo no le doy mucha bola a Instagram. Tendría que activarlo un poco más. Ay, me hizo una cuenta de Twitter. Así que si tienen Twitter, busquen ahí a Dani D. Y me pueden seguir. No tengo ningún seguidor porque, bueno, no le doy bola tampoco. La creé hace como 2 semanas, pero me acordé hoy. O 2 semanas no, un poco más capaz, Pero me acordé hoy. Dije... me había hecho un Twitter y ni bola, no lo había puesto en ningún lado. Un desastre yo. Así que bueno, a ver. Vamos a poner acá en vivo ahora. Entrar y publicar. Ahí está. A ver qué están poniendo. Mara dice hola, Poligel. Nieve dice, soy de Buenos Aires, Ballester, me gusta mucho cómo explicás todo. No sé por dónde hablarte al privado. En Telegram, ¿no te deja? Ahí, o sea, en el grupo entras arriba. O bueno, mandame por Instagram. O más fácil. Cuando termino el vivo me fijo yo
si te puedo hablar ahí por privado. Y si no, te digo en el grupo cómo haces para que hablemos por privado. Jubia Loxar dice: hola, saludos desde Neuquén. Hola. Pauli dice... Ay, yo te digo Pauli, porque no quería Paula. Quiero saber cómo son los poligel de esa marca, los de QD. Son un poco más líquidos, o sea, no son tan duros como otras marcas. Pero eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta que sea tan duro. Pero bueno, hay gente que no le gusta y bla 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 y bueno. Y después estos son retruchinis. Pero están buenos, qué sé yo, sirven. Ah, es verdad, Pauli también es de Neuquén. Hola Jessie Ayala. Hola Lilian. Yasmin dice: buenas noches, saludos cordiales desde Nicolás Romero, Estado de México. ¡Qué emoción! ¡Re lejos! Saludos, saludos. Luján dice: hola Dani, ¿cómo me uno a Telegram? ¿Tenés algún enlace directo? Sí, en el... a ver, ya que tengo la compu acá, yo lo puse de comentario en el último vivo, se los voy a poner acá. A ver, paren, que no se inicie el audio de este video. Ahí está. Y lo voy a fijar, así se pueden unir. A ver. Ay, no está. ¿Dónde lo puse? Ah, habrá sido en el otro vivo, o sea, en el de cuando empezamos las uñas. Y después estaba el de cuando las limamos, que ahí tuvimos un entredicho, mi torno y yo. Acá. Enlace. Ahí está. Lo voy a poner acá. Ahí, y creo que yo puedo... Ahí está. Fijar mensaje. Entonces ahora a ustedes en el chat les tendría que aparecer arriba de todo, ¿no? Después... Ahí está, ahí les aparece arriba, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están haciendo, gatos? Buah, están haciendo lío. Ariel dice: te voy a ver mientras hago un pedido de presión. ¡Sí! ¡Qué emoción! Me encanta que me cuenten que les va bien. Me encanta, en serio. Pásenme o pongan acá en el chat, ¿quieren? Pongan sus páginas de Instagram o lo que usen. Pongan @fulanito, o sea, el nombre de sus páginas de Instagram de Preson. Así cuando termina el vivo yo paso a verlas. Y también entre todas pueden pasar a verse, ¿no? Pero pongan ahí el arroba, así después yo los miro. Y las empiezo a seguir aparte, así veo lo que van haciendo. Muri dice: dale porfa, sos una genia. Gracias. Nati dice: hola, gracias, genia, se me dificulta cuando pongo el... Ah, Nati, vos sos la que me puso por Instagram. Se me dificulta cuando pongo el molde y se me quiebran en el borde libre. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de los moldes. Pero pará, que sigo saludando. Mara dice: desde Misiones. Uy, también es lejos, desde mi casa, pero por lo menos es Argentina. Julia dice: hola Paula. Se saludan entre ustedes, me encanta que se forme así como una comunidad. Pauli dice: me acuerdo cuando tenías 1000 seguidores, ¿te acordás? El sorteo, sí. Mika dice: ¿de qué grupo hablan? Ahí yo puse en comentario fijado, Mika, que puse el enlace a un grupo de Telegram donde vieron que a veces las notificaciones de YouTube no avisan cuando tienen que avisar. Entonces dice un grupo de Telegram, entonces yo ahí les pongo: voy a estar en vivo, y la que puede, bueno, ahí yo me aseguro que le llega seguro el mensaje. Y aparte tiene un chat donde podemos intercambiar conocimientos, etc. El de Ariel es @3-deseos-nails. A ver. Ay, paren, porque acá creo que tengo el Instagram. Que este es el otro celular que uso para otras cosas. A ver.
A ver, sí, acá está, este es mi Instagram. Ay, quiero ver. ¿Cómo era? Arroba. ¿Qué te pasa, Tito? ¡Ay, mi amor! Se me subió encima. Ahí va Tito. No sé si se va a llegar a ver en la... Ahí se ven las patitas. No me vas a pisar la compu del teclado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Si tenés comida, agua, piedras limpias, ¿qué querés? ¿Qué querés? Vos querés figurar, ¿no? Eso es lo que te pasa, querés figurar. Te querés hacer famoso. Bueno, 3-deseos _nails. A ver, supongo que es este. ¡Ah, qué lindo! Es como un cuadrito. Pará, decime si es este, porque ya veo que estoy felicitando a otra. A ver. Ah, listo. ¿Es este? Porque están muy buenos, ¿eh? Vale, mientras me contestás si es este, voy a ver porque no sé por qué mensajes que no están saliendo. A ver. Acá. El de Katia González dice: yo hace unos días empecé mi emprendimiento de uñas de press-on y mi página de Instagram es atenea.s.nails. Mostrar, no sé por qué. Ah, por ahí porque lo toma como spam, porque como tipo te estás publicitando. Y ahí ya puse mostrar. ¿De qué parte sos? Listo, Dani, ya me uní. Buenísimo, Luji. Pauli dice: el e.elena_nail2. Mostrar, ahí está, claro, los está tomando como spam, pero yo ahora los estoy poniendo. Ahí están hablando entre ustedes. Bueno, genial. No, chabón, salí de ahí. Se subió arriba del placar, tipo, desquiciado total. No me tiré los perfumes, lo único que te pido. La ropa, haz lo que quieras, porque no se va a romper, pero... Ay, Dios. Bueno, a ver. Nati pone: muchas gracias, voy a bajar lo que hice. Hasta ahora todo lo aprendí, te juro, mirándote todos tus videos y mirando videos para belleza de pies, pero no le doy con el poligel. Yo pies no hago. Bueno, tranqui, pero ya le vas a encontrar la vuelta con el poligel. Hay muchas cuestiones, pero son cuestiones chiquitas. Sí, no es que tampoco una cosa de loco. Mica dice: me voy a armar un cuaderno y voy a anotar los tips de cada video. Ay, qué linda. Bueno, si haces apuntes lindos, después los puedes compartir. A ver, estábamos viendo acá. Pero también haces aplicaciones. Ay, qué lindo. Ay, ¿qué es esto? Es como una mariposa, no sé si se ve ahí. Como una mariposa 3D. Esto lo hacen con gel, ¿no? Creo que vi alguna vez. Acá dice que lo hizo del curso de Juliana Beauty Art. Ay, qué lindo. Ay, con esta polilla. Pensé que era una mariposa. ¿Esto qué es? ¿Sticker? Está muy bueno. Che, re prolija, me gustó. Me encanta. Ay, qué lindo, qué prolija estas líneas. A mí me salen para el trasero. Me encantan los diseños con líneas, pero es como que no me estarían saliendo muy derechas. Se nota, ¿saben lo que estoy viendo? Que se nota un re progreso en las fotos, en las imágenes. Es como que al principio... Ay, ¿qué toqué? A ver, vamos a seguirte. Al principio subías estas fotos tipo collage, que es como que no se ve mucho, y medio, que no están mal, pero claramente estas son muy superiores. Venden mucho mejor tu trabajo. Me encanta. Incluso esta. ¡Ay, yo quiero tu tabla! Miren el detalle de lo que estoy viendo.
La tabla de corte. ¿Es una tabla de corte rosa? Quiero esa tabla de corte. Yo acá abajo tengo la verde, la común fea verde. Quiero una rosa. Bueno, pero igual cumple su función. Lo que voy a hacer es pintarla de rosa. ¿Se imaginan? Che, me encantó este set. Toca 2 veces. ¿Qué? ¿Por qué tengo que tocar 2 veces? A ver, vamos a ver otro. Uy, cuántos mensajes. Pauli dice, quiero destacar que hice mis primeras pres acá en Neuquén hace un año, creo, con los cursos de Dani, y acá no las vendía nadie, y luego fue furor, las venden en todos lados. Gracias, Dani, por enseñar. Gracias, Pauli, a vos por ver. Es verdad, Pauli es una de mis primeras alumnas de Preson. Marijo dice, yo hice un curso, pero con Dani aprendí un montón. Eran foil las flores, dice Ariel. Ah, claro. Sí, yo tengo foil de flores, pero ese es muy lindo, es más lindo todavía. Tremenda foto, voy a seguir. Viste, a mí me pasaba lo mismo, dice Pauli. Sí, es que el tema de las fotos es muy importante. Lo digo incluso en el grupo de Preson. Es muy importante cómo lucen sus productos. Chicas, a todas las que hacen Preson en Argentina por ahora, les tengo una sorpresita. Pero yo creo que para el finde se los voy a poder contar, ¿sí? Pero todavía no puedo. Pero estén atentas porque después de varios meses de laburo se está concretando. Así que todas las que hacen Preson para vender, o las que están por arrancar, o las que les da cosita, etcétera, tengo una sorpresita. Así que estén ahí, estén atentas a lo que se viene el fin de semana. Muri dice, ahí te hablé al Insta. Ah, buenísimo. Sí, es la tabla de corte, dice Ariel, de verdad. Nati dice, felicitaciones por tu casamiento, hermoso, mucha luz para los dos, se te extrañaba mucho por acá. Gracias, Nati. Qué linda. Bueno, a ver, ¿cuál era el otro que íbamos a ver? ¿El de Katia era? ¿Dónde quedó el mensaje ese? Acá. Atenea es como Atenea, pero con... Si escuchan ruidos molestos son los gatos que esperan a que yo esté hablando, o en un vivo o en un audio, para hacer quilombo. O sea, se la pasan durmiendo todo el día, pero cuando yo prendo la cámara, ¡pum! Revienta todo. Entonces sería ATH... Chicas, no veo nada. Atenea.s.nails. ¡Ay, ya! Me clavó las uñas en el traste. Atenea.s.nails sería este, ¿no? Bueno, yo te voy a seguir, esperemos que sea el tuyo. Ah, vos tenés que viste que hace unos días. Bueno, vamos a darle nuestro apoyo, vamos a seguirla, vamos a seguirnos entre todas. Me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Que estás manteniendo, está bien, son 4 fotos nomás, ¿no? Pero me gusta que mantengas un estilo, me encanta el logo primero. Me encanta que mantengas un estilo, ¿sí? Que la foto se ve bien. Che, qué lindo esto. Como una G2. ¿Cómo se dice esto? G2, no, bueno, no sé cómo se llama. ¿Ves que el fondo es igual a este? Me gusta eso. Porque cuando tengas más fotos en el feed, va a quedar todo en composé. Va a quedar todo armónico. E incluso si esta la usás para diferentes textos, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, acrílico capping se ve, mirá, yo que estoy reciega, te doy mi consejo. Este se ve, pero es como que este press-on semipermanente es como que no es tan... Uy, ¿qué toqué? Es tan larga la palabra, bueno, que en chiquito no se llega a leer bien. Entonces capaz, fíjate, o de
cortar semipermanente en algo más grande y la letra más grande. Tipo, mantener el tamaño de letra para los cosos con mensajes, el de acrílico capping. Y probá, en vez de negro, en blanco, por ejemplo. Y si ves que no se ve mucho, al blanco le pones un contorno negro que lo haga más contrastado, ¿me entendés? Que se note más lo que está diciendo. Porque así se va a ver mejor, lo van a leer mejor y va a llamar más la atención si tiene más contraste. Ay, me re gusta. Ahora, acá. ¿Quién había pasado? Ah, el de Pauli, pero Pauli ya te sigo a vos, pero vamos a mostrarlo. Pauli ya tiene un tiempito haciendo press-on y demás. Y también, muy lindo trabajo. Elena. Acá, ya me aparece porque te sigo. Ven las fotos de ella, también se nota mucho más que antes, se luce mucho más el diseño de uñas y nos está mostrando justamente el diseño de uñas que hizo. No, bueno, en esta se ve toda la mano. Esto no, porque es un video, no dije nada. Pero si vos subís esto como foto, no tiene gracia, por ejemplo. Porque lo que nos interesa ver es las uñas, ¿sí? Como por ejemplo en esta foto. Esta foto está increíble, el diseño está bárbaro, la estructura está buenísima. Y encima se nota súper bien. Me encanta el trabajo que estás haciendo, Pauli. Te felicito. Te lo dije el otro día. No me acuerdo si te lo comenté o te mandé mensaje, pero mirá qué precioso. Este set hermoso. ¡Ah! Un gatito. ¿Ven? Y acá cómo hace las press-on. Con Pauli, antes de que ella hiciera el packaging, nos pusimos de acuerdo. Ella iba a hacer lo que quiera. Pero yo le decía que si ella hacía su packaging así, no una caja blanca cualquiera, sino que tenga un packaging de la hostia, con su logo, con diseño y todo eso, ven que queda muchísimo mejor, se vende mucho más, o sea, se vende solo. Está bien, es una inversión, sí, hay que invertir un poquito cuando uno quiere hacer un negocio, pero vos te das cuenta que el producto en sí, el conjunto del producto, es de mucha más calidad, ¿sí? Todo lo que está ofreciendo tiene un valor agregado, y ese valor agregado, por supuesto, después se puede reflejar en el precio. ¡Ay, qué lindo estas! Son como un... Bueno, no sé qué es, pero está lindo. Me encantan los diseños así, bueno, ya se habrán dado cuenta. Con esa cosa. Ay, me gusta esta foto, es como re Pinterest esta foto. Esta más que se ve el tatuaje ahí. Subíla a Pinterest. Te la van a piñar todos. Ven, ahí se ve. Es un ejemplo a seguir, ¿eh? No se me vayan a copiar ahora todas de Pauli porque Pauli me va a cagar a piñas. Pero les quiero decir, la cuestión no es copiarse y hacer exactamente lo que hace el otro, sino más bien ver casos de éxito e inspirarse en eso, para después crear lo propio de uno, ¿sí? Pero lo que yo me doy cuenta es que Pauli entendió todo. Me encanta este diseño. Me voy a hacer uno así para mí. Yo cuando mi clienta se toca la uña en la lámpara. Miren la cara de este gato. Excelente. Bien, me gusta, me gusta. ¡Ay, de Navidad! ¡Qué lindo! Che, ya me fui. Bueno, cuestión. ¿Alguna más que quiera mostrar sus dotes artísticos en Instagram? Mika dice, ¿qué es lo principal que se necesita para press-on? Yo quiero ver dónde comprar y qué tips son mejores para poder empezar. Bueno, Mika, tenés 85 videos en el canal que hablan de press-on, así que no sé, o sea, tengo que estar hablando 4 horas para decirte qué es lo principal.
Lo principal es que le pongas onda, que tengas ganas y que encuentres algo que haga que te diferencie del resto. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer que triunfes, tanto en las redes como en las ventas. Jubia o lluvia, no sé cómo se dice. Core-nails-design. A ver. Core-nails-design. A ver, es este, ¿no? ¿Es este? Vamos a seguirte. Y... a ver, ¿cuándo empezaste? Ah, el 1 de abril, bueno, hace poquito. Empezaste con el coso este. Con el Instagram. Mira, lo que no me gusta, te soy honesta, no te enojes. No me gusta la letra que estás usando para la información. O sea, la idea no está mal, pero estás poniendo muchísima información que acá en chiquito no se ve, que podrías poner, por ejemplo, en 2 o 3 fotos y armar un reel. O sea, un reel no, perdón, un carrusel, eso, así se llama. Entonces pones, por ejemplo... Ah, ¿vos das curso de press-on? Piola. Bueno, te decía, tendrías que poner curso de press-on nails. Abajo, por ejemplo, más chiquito, con materiales incluidos. Y en el siguiente pones mandá para información al MP, por MP, y en el final cupos limitados, ¿sí? 3 fotos con información grande son mejores que esto que no se lee nada. Y después acá, ¿ves? Por ejemplo, semipermanente dice 65, tradicional 500. Y acá se te corta el logo. ¿Ves lo que te digo? Que la imagen, bueno, acá se ve mejor. Pero es como que no, no termina de cerrar porque no es estético, ¿me entendés? Si vos lográs eso vas a tener más likes, más seguidores y más gente interesada en eso. Bueno, ahí te puse a seguir. Voy a estar atenta a los perfiles que me están mostrando para, ¿cómo se llama? Para ver sus progresos, ¿eh? Yo las quiero ver progresar en Instagram y en todos lados. Ahora, a ver. Nati dice, muchas gracias. Voy a... Ah, no, eso ya lo leí. Ya lo leí. ¿Dónde me quedé? Perdón, no. ¿Dónde me quedé? Acá. Geoda. Ah, sí, vieron, se llamaba Geoda. Bien, Ariel, gracias. No estaba tan loca entonces. Lilian dice, todavía no tengo lista de mis trabajos, debe ser porque no me gusta lo que he hecho hasta ahora. Lilian, te cago a palos, ¿eh? ¿Cómo no vas a tener...? A ver, chicas, si ustedes no tienen un local a la calle, su vidriera, su mostrador, son las redes, es internet. Tienen que hacerse una cuenta de algo y tienen que empezar a mostrar todo lo que hacen. Y si, por ejemplo, tus trabajos aún no quedaron muy prolijos, que igual te encargo que me mandes por privado fotos de tus trabajos para ver si es que vos te estás siendo muy autoexigente con vos misma o qué es lo que pasa. Hasta que vos no empieces a publicar, a ver, todas empezamos alguna vez y todas hicimos trabajos de mierda alguna vez, ¿sí? Pero si no arrancás, nunca vas a tener más clientas para poder practicar una tras otra y así ir mejorando. Aparte, qué mejor que tener un registro de tu progreso. No puedo hablar, de tu progreso. Sí, entonces mandame por privado tus fotos de tus trabajos hasta ahora. Y otra cuestión, podés empezar un Instagram haciendo... ¿Cómo se llama esto? Subiendo muestrarios de nail art. Subiendo información sobre uñas.
que a tu potencial cliente le puede interesar. ¿Sí? Con eso vas empezando una cuenta. No hace falta que hayas hecho 200.000 trabajos y que te salgan impecables para abrir una cuenta de Instagram. ¿Sí? Así que las quiero a todas motivadas y a todas haciendo cuentas y consiguiendo clientes. Ya sea para atender o para press-on. O para las dos cosas. Nati dice, yo quiero aprender las press. Después decime por Instagram cómo puedo hacer para pagarte un curso y aprender. Soy de Azul. El curso de press-on y todos los videos que hago sobre press-on y todo eso está todo gratis en el canal. Suscríbete al canal. Tenés 800.000 videos, no mentira, pero hay como 100 videos, en total 100 y pico, más de 100. No todos, por supuesto, son de press-on, pero todo lo que hago lo hago gratis, chicas. Y todo lo que hago está en YouTube. Ahora, si ustedes quieren hacer una colaboración al canal o a mí, por supuesto lo pueden hacer, porque nunca viene mal para comprar materiales. Pero no lo hago para que ustedes me paguen, ¿se entiende? Marijo dice, sigamos entre nosotras, sigámonos entre nosotras. El mío es MJ Nails. A vos también te sigo, me parece. A ver. MJ bajo. No, guión. Pusiste guión. Porque este mensaje no se ve. Ahí está, ahí puse mostrar. Pusiste guión del medio, pero es guión bajo. Nails 68. ¿Qué onda? Yo no entiendo nada. Está distinta, ahí está, seguir también. Bueno, Marijo, a ver. Parecido a lo que le dije a la chica anterior. No está mal, pero podría estar mucho mejor. Lo que yo veo así a simple vista es que como que no se luce algo, o sea, ya les digo, mi Instagram no es ejemplo, ¿sí? Eso yo lo digo desde el curso de press-on, que yo no le doy bola a Instagram y que podría hacerlo mucho mejor. Tengo que proponerme hacerlo, pero bueno. A ver, esta foto, por ejemplo. Esto tendría que estar centrado, ¿sí? Porque se supone que lo que nos interesa mostrar es el diseño que hicimos, ¿sí? Entonces yo centraría el diseño en la imagen. Después, a ver, ¿cómo se...? Ahí, tengo el brillo al máximo y así todo, las fotos son como medio oscuras. Ya sé que no todas tienen una gran iluminación y demás. Esta está mucho mejor, por ejemplo. Si bien está, o sea, es medio oscuro el ambiente, está la luz directo sobre las uñas, ¿sí? Entonces, de luz, esta está mejor. Esta es como que el logo se ve pixelado, como mala calidad, entonces eso a mí me la baja un poco. Entonces, lo que yo haría es subir fotos más centradas y donde se note más lo que quiero vender. ¡Ay, acá estoy yo! Porque vos ganaste el sorteo. Donde se note más lo que quiero vender, ¿se entiende? Es como que las fotos son muy oscuras, no se nota bien lo que estás mostrando. Esta, yo lo hubiese hecho al revés, el carrusel, yo. La mejor foto de las tres es esta, porque es la que más lindo se ve, más cerca y más luminosa. Y después a estas son fotos que es como que están muy de cerca. Yo les sacaría más de lejos y que se vea la cajita completa, ¿me entendés? Las cajitas las haces vos, de cartón corrugado. Me gusta eso, Me gusta que hagan ustedes su propio packaging. Por favor, que ninguna se ofenda con lo que estoy diciendo. O sea, todo lo que estoy diciendo es para ayudarlas a mejorar. Y desde lo poco que sé y desde... Nada, siempre es con amor, ¿sí? Nada de lo que les estoy comentando
es para ofenderlas o que se enojen o ni mucho menos, ¿sí? Por favor. Gaby dice, hola, recién llego, besos de Uruguay, saludos a Uruguay, Gaby. Liliana Varela dice, hola, te conocí buscando porque nada me queda adherido a mi uña, me compré un primer con ácido a ver si resuelvo mi problema. Mira, si con el primer con ácido tampoco te queda adherido, habría que chequear cómo estás preparando tu uña natural y por otro lado tendrías que hacerte un chequeo hormonal. Pauli dice, justo me perdí mi parte. Encima fue un montón de tiempo. Pauli, estuve en tu cosa. Liliana dice, vos sufrís... Marijo dice, Liliana, vos sufrís de tiroides porque a mí me pasa lo mismo y es por la tiroides. Ajá, ¿vieron qué te dije recién un chequeo hormonal? Tendrías que ver si es por ese lado. Está muy bien, me encanta que se ayuden entre ustedes. Nieves dice, Dani, yo tengo una duda con los esmaltes, ¿cuáles comprar? Los Tejar Charm Limit y Cherimoya, ¿son buenos? A ver, todos los esmaltes son buenos. Yo uso Charm, uso Divina, uso Micheri, Mask, tengo las Varano, tengo Kuash, tengo Eburn, tengo Tejar, y todos me han funcionado porque hay veces que no pasa por el esmalte, sino que pasa por la preparación de la uña y que hayamos hecho una buena aplicación. Hasta ahora, a ver, tengo más de 200 esmaltes semipermanentes y después otros tantos regulares, o sea, tradicionales. Y la verdad que con ningún semipermanente tuve inconveniente, ninguno se me levantó. Si no, ya se los hubiese contado. Yo siempre les recomiendo que lo que tienen que hacer es comprar uno y probar si les gusta esa marca, ¿sí? Y así sacar sus propias conclusiones, porque ponele que agarran y se compran un combo de todos los tonos de Cherimoya, por darte un ejemplo, que no son nada baratos, tampoco son los más caros, pero no son nada baratos. Y ponele que no te gustan, difícil, pero ponele que no te gustan. ¿Qué haces? Te los metes en el traste. Entonces andás comprando de a uno, tranqui, probá con 1 o 2 tonos, y ahí más o menos te vas dando cuenta si te gusta la marca o no. Tami, hola Tami, dice, amo escucharte. ¡Ay, qué linda! Si ustedes supieran lo que a mí me costó hacer el primer video poniendo mi voz, porque odio, o sea, bueno, ahora ya no, ya es como que me escuché tantas veces, pero no les pasa, a mucha gente le pasa que escucha su voz en un audio, en un video, y dice, ¡ay, por Dios, qué voz horrible! Y te da como una cosa. No saben lo que fue para mí el año pasado haber atravesado y pasado y logrado superar el tema con mi voz. Y que me digan que les gusta mi voz es como súper raro. Lilian dice, tenés mucha razón, mañana me hago una y te paso fotos por privado. Dale, pasame las fotos que yo te ayudo y a todas les recomiendo, descárguense la aplicación o entren desde la compu a Canva, que es gratis. Y ahí pueden editar las fotos y hacerle un montón de cositas que van a hacer que sus fotos sean mucho mejor. ¡Ay! Ariel me mandó un super chat, una donación de 50 pesos mexicanos. Ariel, ¿me está jodiendo? Eso es un montón. ¿O no? No sé cuánto vale el peso mexicano, pero gracias. Gracias. ¡Ay, qué linda! Encima con un sticker que es re tierno. Gracias, Ariel. Celeste dice, al fin llegué a un vivo tuyo, genia. Yo tengo una duda existencial. ¿Todos los polímeros se deben usar con monómero de la misma marca? ¡No! Maldita falacia que nos hacen creer las marcas. Las industrias te hacen creer que eso es así, pero no es así.
Vos podés usar cualquiera con cualquiera, no pasa nada. Si incluso, a ver, mezclamos polímeros entre sí, les agregamos glitter, les agregamos cosas. Mirá si nos vamos a fijar en la marca del monómero. No, quédate tranquila que podés usar lo que vos quieras. Ay, gracias Ariel, me quedé. Gracias por tu donación para el canal. Qué linda. Ay, estoy pensando. Porque yo sigo un par de canales de otras cosas. O sea, obviamente sigo canales de uñas, pero también sigo de otras cosas. Y hay algunos que cuando mandan así un super chat, es como que en retribución por el super chat hacen algo, digamos. Entonces pienso, capaz estoy pensando qué puedo hacer por ustedes. Ariel, ¿qué te parece, por ejemplo, si hacemos una videollamada o una cosa así, privada, por tu donación? O sea, como para retribuirte un poquito de tu donación. ¿Qué opinas? Entonces, a las personas que quieran colaborar con el canal y hacer su donación, las podemos hacer una videollamada, un tipo clase de videollamada, o no sé por dónde todavía se me está ocurriendo así en el momento. Me cayó la idea. Porque digo, no sé, me da como cosita. Sino, no hacer nada. Y aparte estaría bueno, ¿no? Tener así como un coso más privado. Bueno, mientras me contestás, Ariel, hermosa, voy a seguir leyendo. Marijo dice, no las compré, me encanta que me orientes, cero ofenderme. No las compré, ¿qué cosa? Bueno. No sé qué compraste, me perdí porque como que estoy leyendo los mensajes después. Liliana dice, los Meliné para mí son los mejores. Bueno, yo Meliné no uso porque yo tengo alergia de contacto a muchas cosas y hay muchísima gente a las que le da alergia a Meliné, entonces no me quiero arriesgar. Pero por lo que estuve leyendo de la composición química de los de Meliné, tanto la base como el top coat a mí no me cierran. Por eso yo muchas veces he dicho que no los usaría y que no los recomiendo. Pero respeto lo que use cada una y justamente yo las oriento a que ustedes lo prueben y si les gusta, buenísimo. Hay algo que está haciendo ruido. ¿Habré sido yo con esto? ¿Capaz? Díganme si se sigue escuchando el ruido. Ariel dice, qué pena, y la carita... porque qué pena en México es como qué vergüenza, ¿no? Porque, o sea, en Argentina decimos qué pena como diciendo qué bajón, o sea, como algo malo. Pero sí, entiendo lo que querés decir, que te da vergüenza. Hiciste mucho por mí al poner el curso de Press-On. No, bueno, pero... Bueno, como vos quieras. Toda la información y seguridad que me brindaste es invaluable. Gracias, mi amor. No, bueno, después me decís, vos estás en el grupo de Telegram, podemos hacer algo. Después vemos. Si querés, está abierta la posibilidad a que hagamos una llamadita. Las cajas de Press es lo que compraste, ya entendí. Celeste dice, muchas gracias, y la marca de acrílico que más te gusta o prefieras. Coso, es Flow. Esta es la que más me gusta, pero uso cualquiera. Yo lo que suelo hacer, han visto videos míos, yo compro uno grandote de cristal y uno grandote de blanco y después mezclo. Hago los colores que yo quiero, mezclo con pigmentos, ¿sí? Y hago o translúcidos o coso, o mezclo con
glitters. Acá tenemos uno que es mezcla con glitter. ¿Sí? Es cristal con glitter. Después tengo de diferentes tonos. Y después, bueno, tengo del FM, tengo de Acrifine, ahí estoy viendo, tengo de MD, que tenemos una reseña en el canal de los de MD, me compré todos los tonos para hacer la reseña porque son muy económicos y la verdad que me re gustaron, pero son muy económicos, entonces bueno, quería ver qué onda, porque a veces cuando es tan barato a uno le llama la atención. Sí, estoy en Telegram. Bueno, Ari, después voy a hablar con vos. Te agradezco un montón por la donación, obviamente. Así que bueno, a ver. ¿Por qué nadie está escribiendo ahora o se me tildó? Veníamos hablando ahí todo re emoción. Y ahora ya nadie escribe. Ahí está. Yami dice, gracias por ayudarme, estoy siguiendo tu curso de manicura desde cero. Gracias a ustedes, chicas, por ver los videos. Gracias por ver los videos, por seguirme en todos lados. La verdad que, nada, sin ustedes el canal no existiría, así que gracias a ustedes. Bueno, mientras van llegando más mensajitos con preguntas, Nati era. Sí, Nati. Me salté preguntas, paren. ¿Usaste este mask porque acá son los más baratos? Sí, tengo de mask y de hecho lo tengo puesto. Tengo puesto un mask, como se diga. Y mira el crecimiento que tengo. No sé si se ve ahí. Pero dura perfecto. No tengo ningún problema. Yo que soy recontra sensible, no tengo ni media alergia. Qué sé yo. Yo no me compré nada, ni la cabina. Tengo la plata para invertir, pero estoy averiguando sobre distintas marcas, no sé por dónde empezar. Bueno, tranqui, de a poquito vas investigando. Si te da el presupuesto, porque sé que no es la más barata, tampoco la más cara, te recomiendo una cabina como la mía, que es de 48 watts y es Sangwan Sune One. Bueno, Sune no, Sun One. Tengo un video también que habla de lámparas, así que míratelo y capaz te ayude a detectar cuando vayas a comprar una, sea la misma que la mía u otra, las cosas que tenés que tener en cuenta. Katy dice, ya me uní al grupo de Telegram, buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar un poquito de las cápsulas dual. También tengo videos, pero bueno, ya que estamos, vamos a sacarle todas las dudas a Nati. Yo siempre les recomiendo que usen este tipo de cápsulas, las que tienen esta curvatura, porque se supone que son las más profesionales. Y esto no se supone, sino que es así. Bien, logran la estructura que necesitamos en la uña. Es decir, hay algunas que son más bien planas, que no tienen esta curvatura. Y está bien, sobre gustos no hay nada escrito, pero es muy probable que con las planas no te dure tanto, excepto que hagas uñas muy cortitas. Si vos haces una uña muy cortita, entonces quizás no haya problema porque desde el área de tensiones y la extensión de la uña va a ser cortito, no creo que se te partan. Ahora, si vos necesitas hacer una uña un poco más larga, sí te voy a recomendar que uses este tipo de cápsulas que son justamente las que corresponden. Como ves, esta cápsula tiene una curvatura, todas por supuesto, no importa el tamaño, tienen la curvatura, tienen líneas guía, acá de costado, espero que se vean, tiene líneas para guiarte, bueno, acá dice nails, que eso no importa. Esta es la parte de la cutícula y esta es la parte de la punta, que es donde tiene el numerito. Esta, por ejemplo, es una número 2.
Estas vienen del 0, que sería el más grande, que si no me equivoco es esta. Sí, acá dice 0. Pero fíjense, a mí me queda enorme. Del 0 al 9, que sería el más chiquitito. No, mentira, al 10. Estas vienen hasta el 10. Pero el 10 a mí me queda chiquita. Ojo, yo tengo puesto un semi, o sea que tengo más cantidad de cosas en la uña. La medición hay que hacerla con tu uña natural, pero igual vamos a ir haciendo alguito. Acá, por ejemplo, yo sé que uso en esta uña número 3, ¿no? Pero acá tengo un número 2. Entonces yo lo apoyo y, a ver, me voy a parar un poco para ver si acercándome se ve mejor esto. A ver. Ahí se ve que sobresale esto, que me queda grande. La cápsula nunca hay que apretarla, ¿sí? No se aprieta como el tip para medirla, sino más bien se apoya. Porque lo que nosotros vamos a hacer es apoyar producto. Entonces tiene que quedar perfecto de acá a acá, de punta a punta. Y como ven, este me queda grande. Vamos a buscar acá el número 2, que seguramente, número 3, perdón, que seguramente es uno de estos rancios que nunca limpié. Sí, acá está. Número 3. Yo lo marco con indeleble cuando quiero una punta de una forma, ¿sí? Porque no solamente se pueden hacer uñas cuadradas con el dual. Si hacemos una marca con un indeleble por arriba, sabemos hasta dónde poner producto y listo, ¿sí? Truquito. Entonces el número 3 es el que a mí me encaja de punta... Ay, me fui de cámara. De punta a punta, ¿sí? Más allá de que ahora tengo puesto esmalte y bla, 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 y tengo un grosor más agregado a la uña, ¿sí? Esta es la que a mí me encaja bien. Entonces, antes de empezar con la aplicación, yo separo los 5 que voy a usar de cada mano, o sea, los 10 números. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que separo 5 y ya después busco los otros 5, no. Midan todos los dedos de la clienta o de ustedes mismas, porque por ejemplo yo, ya lo podrán ver a simple vista, en mis dedos pequeñitos uso diferentes números, ¿sí? No uso el mismo acá que acá. En uno uso 8 y en el otro uso 9. Lo mismo me pasa con los tips, pero bueno, de última con el tip, qué sé yo, podés rebuscártela o podés cortar un poquito la puntita de uno. Con esto no, así que ojo con eso. Tiene que llegar, como les decía, tiene que cubrir de lado a lado, pero ¿dónde? Toda la uña, pero sobre todo en los puntos 0. ¿Vieron el video donde les explico lo de los moldes? De cómo colgar los moldes de papel. Bueno, ahí les explico también cuáles son los puntos 0, ¿sí? No lo voy a explicar de vuelta porque si no estoy todo el tiempo repitiendo lo mismo. Pero yo me tengo que asegurar que la cápsula me cubre esos 2 lugares. ¿Por qué? Porque esos lugares son los que hacen que soporte la uña natural, la uña esculpida. Entonces, si yo ahí no tengo producto, o sea, a donde no llega la cápsula no va a haber producto. Entonces, si yo no tengo producto ahí, claramente se va a partir. Bien, otra cuestión por la cual considero que estas cápsulas son muy superiores a las chatas es porque nos da espacio físico, literal, espacio físico, para que se forme el área del peralte, que es donde justamente vienen las anclas de tensión, o sea, se ponen las anclas de tensión donde hace más presión la uña ante cualquier movimiento o cualquier golpe o lo que sea para que no se parta. Por eso, en esta parte, necesitamos siempre que la uña tenga más cantidad de producto, ¿sí? Justamente por esto que les digo, porque yo tengo que soportar, yo no, bueno, vamos a usar esto de ejemplo. No, esto no, que es una porquería, es el tip finito. Esta, por ejemplo, ¿ven? Pero no me la puedo acomodar. A ver si tengo una. Claro, esta no la puedo apoyar. Bueno, no importa, usamos esto de ejemplo, ¿sí? Acá vamos a ver la uña desde abajo, ¿no? En esta parte, que es donde termina la uña natural y empieza la extensión, o sea, la uña artificial, la esculpida, es donde del otro lado se quiebra
cuando esto nos queda chato, como este tip, ¿sí? Si yo hiciera una uña esculpida como esto se me parte ante cualquier movimiento, ante cualquier golpe. En cambio, si yo tengo acá cantidad de producto, me aseguro que me quede pipí cucú y que no se parta, ¿ok? Entonces, vamos a poner el producto acá y cuando yo lo coloque, me aseguro entonces que esto quede perfecto. Uno de los motivos que yo siempre encuentro cuando me consultan es que no usan este tipo de cápsulas, ¿sí? Ese es uno de los motivos. Ahora, yo quiero leer. Poneme en el chat, Nati, ¿cómo haces vos tu aplicación? Los pasos que haces y qué tipo de cápsulas usás para que encontremos juntas el problema de por qué no se te parten. Mientras voy a leerlas. Ya me dice, yo tengo la de 36 Panda, ¿son buenas? A ver, yo no la probé, yo solo probé, siempre les digo la verdad, ¿viste? Yo solo probé la que tengo. La de Panda nunca la usé, pero he escuchado de gente que se le quema los 2 días y de otras personas que la tienen durante un año, ¿me entendés? O sea, que dicen, hace un año la tengo y todo bárbaro. Así que no podría decirte mucho más que eso. Sí, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, cuando yo me compré... ¿Esta fue? No, ¿qué me estaba comprando? No, cuando... ¿Vieron? En un momento llegó y empezó a verse ese coso que tiene incluido la lámpara, el torno, el extractor, apoyamano, como todo en uno y con una lucecita. Yo fui a preguntar cuánto salía y qué onda, que si me lo recomendaban o no. Y me dijeron, mira, vos que entendés del tema, la verdad, no. Y entonces ahí nos quedamos hablando de cabinas y de esas cosas. Y justo estaba la del Panda, entonces pregunté porque la verdad que es muy vistosa, es muy bonita. Pero nada, quedó ahí como que me quedó la idea de que no es muy buena. Pero eso no significa que la tuya no te salga buena, hay que ver qué uso le das. Ahora, si vas a estar todo el día atendiendo, una atrás de otra, todo el día la cabina prendida, realmente no sé cuánto te puede llegar a durar. Pero, si la estás usando tranqui, bien, qué sé yo. Eso es lo que a mí me dijeron, que no significa que sea la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Celeste dice, siempre veo los vivos tarde, hoy al fin pude engancharme. ¿Es necesario aplicar base al acrílico para esmaltar con semi? ¿Qué es mejor hacer para que no se desprenda? Si vas a esmaltar con esmaltes de color, o sea, no uno transparente ni translúcido, yo te recomiendo que no pases la lima spongy, o sea, que dejes las rayaduras que deja el limado y que arriba de eso esmaltes. No es necesario poner base, pero si vos lo dejas todo medio rayadito, o sea, con esas rayaduras, como que se agarra mejor el esmalte. Pero no es fundamental poner base. Y después, bueno, poner top coat, por supuesto. Marcela Diviaggi dice, hola Dani, hola. ¿Podrías hacer un vivo sobre el service en diferentes tipos de uñas? Gracias. Sí, el service, pero ¿de qué? ¿De qué? Service de semipermanente, service de esculpida, ¿en qué material? Decime eso. Mika dice, ¿sabes dónde puedo conseguir los acrílicos MD? Los busqué por todos lados y no los encontré, al igual que los de Nail Show. Sí, los de MD, fíjate bueno, después se los pongo si quieren en el Telegram. Yo me contacté directamente con Roxana, creo que se llamaba Rosana o Roxana, y ella es distribuidora oficial, o la creadora, o bueno, algo así. Entonces es la que los vende posta, ¿se entiende? No es una revendedora que le va a agregar precio. Entonces por eso también ahí son mucho más baratos. Y yo les dejé el mail
el mail, el teléfono, el contacto de Facebook y demás. En el video, en la descripción, la cajita de información del video, ahí están todos los datos, pero después se los copio en el Telegram, ¿sí? Así ustedes le pueden pedir. Sé que hace envíos a todo el país. No sé si a otras partes del mundo, pero dentro de Argentina seguro que sí. Porque la chica, o señora, no sé, es de Buenos Aires y nada, se lo tuvo que enviar en una moto, me parece, a mis papás, que mis papás me lo trajeron, pero también me lo podía enviar por correo. Lo que pasa es que justo mis viejos venían a los 2 días y bueno, aprovechamos. Liliana dice, a mí los dual se me junta el poligel en el borde libre, lo doy vuelta en prolijo y ahí de sacar el producto me queda re finita. Estará secando mucho. Liliana dice, yo tengo la de Panda para uso particular, Zafa, yo la tengo hace casi 1 año. Claro, eso es lo que decía. Que no sé si es para uso profesional, pero puede andar, por lo menos para empezar y eso. De semi y de poligel, dice Marcela. Bien. Para hacer service de semi permanente, o sea, literalmente un service y no retirar por completo y luego esmaltar de vuelta, lo que tienen que hacer es poner 2 o 3 capas de base coat, o sea, de base, o sea, de esto, ¿sí? La que dice acá base coat. Antes del semi tienen que poner 2 o 3 capas de esto, o poner una base niveladora o poner las base capping, ¿sí? Entonces, lo que hacen es retirar contorno, ¿sí? Para hacer el service no pueden usar algodón con acetona, porque se les va a disolver esto también. ¿Sí? Sí o sí es contorno. Sacan el color, ¿cómo se dice? Preparan este pedacito de uña natural, este pedacito, o sea, el crecimiento. Y ahí, si no tiene desprendimientos la base, sí, muy importante, que no tenga desprendimiento, entonces ponen otra capa de esta base para cubrir acá el crecimiento y nivelar, ¿sí? Nivelar lo que ya tenemos con esto. Y ahí, con la uña completa, ya esmaltan y hacen el color y el top y todo lo normal de siempre, ¿sí? Eso es lo que habría que hacer. Si quieren, si mañana funciona mi torno, porque no lo volví a tocar desde aquel día, hace unos días, que se cagó, bueno, no lo volví a agarrar porque le tengo bronca. No, pero si mañana, yo ya estoy para un cambiazo acá. Si mañana funciona, aunque sea para retirar el color, lo hacemos, porque me parece que yo me puse 2 capas de base. Me parece, no me acuerdo, pero me parece que sí. Entonces podríamos hacer service de semipermanente. ¿Para qué sirve esto? Para evitar retirar todo el producto y volver a limar la uña natural y exponerla a tanto químico y tanta cosa, ¿sí? Simplemente retiramos el color, ponemos base para, o sea, obviamente primer y todo eso lo que usen en este sector y completamos con otra capita de base para nivelar. Entonces, haciendo eso, además de que ustedes tardan mucho menos tiempo, gastan menos materiales, cuidan la uña natural de químicos y de excesos de limado, la clienta va a estar más contenta, porque todo más rápido, todo más bonito. Pero acuérdense de que cuando hacen el esmaltado inicial, tienen que poner 2 o 3 capas de base, porque si no, no se va a poder hacer esto. Con una sola capita de base no se puede. Tienen que sacar todo. Nati dice, tengo esas cápsulas que tenés vos y me pasa que se me desborda todo el producto si pongo mucho. Tengo el QVD poligel. Y no pongas tanto entonces, mi amor. No, mentira. Bueno, eso también es un poco cuestión de práctica, ¿sí? El tema de las cantidades y de medir y todo eso es mucho práctica también. Otra cosa que yo no tengo, pero que en cualquier momento compro, son esos broches para sostener la cápsula. Porque a mí me pasa varias veces
que al moverla para todos lados y por ahí sostenerla con el dedo, no, o sea, como que no logro del todo, ¿cómo se llama? Que me quede derecha. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo tenerla fija con un broche que sostenerla con el dedo, y hay veces que un poquito se me mueve, ¿sí? Así que bueno, lo que voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué dije eso? Ya estoy diciendo pavadas. Bueno, María dice, Dani, tenés que hacer más videitos del uso de torno. Es que, chicas, yo no soy experta en torno. Entonces, por eso, Mari, vos me lo pedís desde el curso que hicimos en la cuarentena anterior, ¿te acordás? Yo me acuerdo. Porque yo me acuerdo las cosas que piden. Pero a mí me da cosa hacerles un curso de torno o más videos del uso del torno, porque yo no soy experta en torno, ¿sí? Y yo sé que no hago todo perfecto. Entonces me da cagazo explicarles algo que después les dañe sus uñas, no es joda, ¿sí? No es lo mismo hacerles un curso o un video o decirles esto se pinta así cuando haces un nail art, o este pincel se usa así, que el torno se usa así. Me parece que es algo mucho más delicado y no quiero mentirles y decirles, no, porque sí o sí tienen que usarlo así al torno, cuando yo no soy experta en eso, ¿sí? No les voy a mentir porque es algo delicado el uso del torno. Por eso siempre lo que les recomiendo es que empiecen despacito y con sus propias manos. Porque si se mandan con el torno con alguna clienta y le hacen lío, ¿qué hacemos? Lo mismo que con el corte de cutícula. Hay que practicarlo eso, y se practica con uno mismo para no hacer bolsa a la otra persona. Pero bueno, me estás motivando, María, me estás motivando después de tanto tiempo. Me voy a capacitar, voy a hacer eso. Me voy a capacitar mucho en tema de torno. Voy a buscar cursos de algún máster o algo. Y después les paso lo que aprendo. No, y después de lo que aprenda voy a poder indicarles un poco mejor. Pero no me siento segura hoy para hacerles una clase de torno, ¿me entendés? A ver. Liliana dice, yo no sé si es porque soy re principiante, pero a mí todo me sale mal, soy la típica expectativa versus realidad. En YouTube parece todo divino. Quédate tranquila, y más si ves mis vivos, ¿sabes la cantidad de veces que hasta en vivo me salen mal las cosas? Pero todo tiene arreglo, o sea, todo se soluciona, y es cuestión de eso, de actitud, es solo una cuestión de actitud. De ponerle onda y de decir, me va a salir, y me va a salir, y practico, y practico, y practico hasta que me sale. De eso se trata. Marcela dice, gracias Dani, sos una genia, gracias a vos. Silvana manda corazoncito. Celeste dice, el QVD es medio líquido y pegajoso, debe ser por eso que se desborda. Yo probé el Fenjamei o algo así, no sé cómo se escribe, y es muy genial, similar al poligel de Navi. Sí, Fenjamei se escribe así. No sé si se ve ahí, pero esto es Fenjamei. Sí, Fenjamei, no tengo ahora poligel, pero, por ejemplo, los geles, que sí tengo para mostrarles, ponerles, son más densos, es verdad. Pero ya les digo, yo uso estos porque a mí me gusta la consistencia más líquida. Por eso siempre les digo, no se compren todo de la misma marca, sino más bien elijan uno, lo prueban, uno chiquito si es posible, lo prueban, y si les gusta se compran 800 tonos, ¿sí? Pero no se guíen nada más por lo que recomienda uno u otro youtuber o influencer en Instagram o esas cosas, ¿sí? Prueben ustedes y saquen ustedes sus conclusiones. Mucha gente bardea, como les decía, a Charlie Mitamaj diciendo que no sirven, y yo les estoy mostrando que sí sirven y que tienen una pigmentación excelente. O sea, esto tiene 2 manos. Y 2 manos porque dije voy a hacerlo un poco más gruesito, porque la verdad que con una alcanzaba. Nati dice, me pasa lo mismo que esa chica, saco el producto y de abajo se me quiebran sin uñas mordidas. Son uñas mordidas, me cuesta ya que están
mochas las uñas. Bueno, tranqui, tranqui. A ver. Ahora... a ver, quiero terminar de leer. María dice, esos broches, por lo menos los de plástico, son una caca, Dani, o capaz me los vendieron fallados. Vi unas que usan los ganchitos de librería también. Ah, yo decía esos. Los ganchitos de tipo, como de metal. Que vienen de plástico también. O yo dije de plástico. Ay, ahora me quedé pensando qué dije. Bueno, sí, pero me refería a los de metal. Pero bueno, como no tengo ninguno de los dos, voy a comprar uno y uno cuando vaya a alguna tienda de insumos y hacemos la prueba. A ver cuál se mueve más y demás. Nati dice, claro, así se me levanta de arriba y se me hacen globos. Si pongo poco se me quiebran. Práctica entonces. Claro, es hasta que le encuentres la vuelta de la cantidad de producto que necesita la uña. Lo que te recomiendo que hagas es que, ¿viste mi video donde les explico cómo practicar en tus uñas? Que es poniendo el top coat regular. Bueno, haces eso, creas una uña, te la pones, la curas y una vez que terminas, esa uña te la sacas y haces otra, y otra, y otra, y otra, y otra, sin lastimarte tu uña, ¿sí? Hasta que le encajes a la cantidad de producto. Porque si vos lo posicionás como corresponde, que sería, una vez que estás ya con el producto, lo coloco acá, así, y bajo, sostengo, acomodo ese restito que se me pega por ahí a la uña, pero no lo tengo que sacar todo eso, ¿sí? Ojo, por ahí te está pasando esto, que vos estás sacando ese producto. Y lo que tenés que hacer es despegarlo de la uña nada más y hacerle el huequito, ¿sí? Ojo, si pusiste 3 millones de kilos de producto, sí, tenés que sacar un poco. Pero no saques un montón de productos, ¿sí? Nada más lo que es necesario, lo que sobra. Y lo que tenés que hacer es el huequito, amoldar acá, ¿sí? Esa es más que nada la cuestión. Coincido, dice Lilian, los brochecitos de plástico transparente se te escapan de la uña, ¡ay, me muero! Encima no son nada baratos, ¿no? Me parece. Qué cosa, che. ¡Ay, el video tiene un no me gusta! Me da mucha risa que haya gente en vivo poniendo no me gusta. O sea, si esa gente supiera que a nosotros los youtubers nos ayuda igual, se diga me gusta o no me gusta. O sea, para poner eso no pongas nada si lo que querés es perjudicar. Y bueno, un día vamos a hacer una prueba. En vez de me gusta, les voy a pedir todos no me gusta. Hoy no, hoy dejémoslo así. Pero un día vamos a hacer eso, a ver qué pasa, a ver si crea un efecto extraño en la gente. Porque la gente va a decir, ay, ¿por qué este video tiene tantos no me gusta? Yo ya me gasté como 30 lucas en productos y casi no me queda más uña de tanto practicar, pero le sigo poniendo garra. No, ¿cómo que no te queda más uña, nena? Mirate el video que te digo de cómo practicar en tus uñas para no dañarlas. Dura 5 minutos el video. Uy, ya me está dando sueño. Bueno, al final no hicimos nada, solo charlamos, pero estuvo muy bueno. Me reí un montón con ustedes. Nati, no te enojes, que no hicimos uñas. Alguna que otra duda te saqué, ¿no? Pero... a ver, estoy pensando, ¿no? Mañana yo me voy a hacer... A ver, ¿quieren ver? El coso este, ¿cómo se llama? El service de Semi. Aunque ya más o menos les expliqué cómo es y no tiene mucha ciencia. Entonces yo pienso, ¿no? Mañana me retiro esto y me hago en mis manos con el poligel para que ustedes vean y Nati te vaya sacando más dudas si tenés. Aunque ya te digo, tiene que ver mucho por lo que me contás con la cantidad de producto.
Eh, Cuestión. A ver, ¿qué está diciendo Sofi? Sofía Macarena Guevara Soto. Yo hago poligel casero con el gel QVD y polímero QVD. 2 semanas sin problema y le doy consistencia que quiero. Me cansa tener el mismo color. Uso Ultra Bonder Cherry base Vicky Nails y base J. Ah, eso es buenísimo. Si vos ya te compraste, claro. Muy bien, Sofi. Si vos ya te compraste el poligel de QD y no te convence la consistencia, podés poner en un cosito, por supuesto que sea opaco, ¿no? Porque ya veo que se te cura con el rayo del sol y me querés matar. Por supuesto que sea opaco y agregás polímero. Clear si no querés cambiar el color. ¿Sí? Le agregas polímero y se te hace más rígido, es más denso. O bien, haces como hace Sofi, tu propio poligel. Yo tengo unos cuantos frascos ahí, se los he mostrado, que a mí me gusta más hacer la mezcla yo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para hacerles los videos muchas me decían, no, pero no sé qué, no es lo mismo que el de pomo, y sí, es lo mismo, pero bueno, tuve que invertir y comprar en los de pomo para que ustedes me entiendan que es lo mismo, ¿sí? Pero es muy buena esa, Sofi. Gracias por tu aporte. Lili, mirate el video que te digo de coso, de las uñas. De cómo cuidar tu uña natural. Porque no está bien que te hagas bolsa. Y sí, los productos de uñas son caros, pero bueno. Lili dice... Yo mezclo poligel clear más pigmento neón y quedan re lindos. Uy, qué cheto. Se debe ver re lindo, posta. Susana Santini dice, hola, llegué tarde. Hola, Su. Bueno, no importa, podés retroceder. Fíjate el cosito del tiempo. Retroceder hasta el principio y lo podés ver desde el principio. Así que bueno. Mika dice, ahora me instalo Instagram porque me pide borrar un par de apps. Así no me pierdo ninguna noticia. Ah, Instagram no, Telegram. Chicas, estoy leyendo cualquier cosa. Muchas gracias. Igual seguro te hable al Instagram para que me des opiniones de algunas cosas. Mil gracias. Yo les digo que me hablen más que nada, ¿cómo es? Por Telegram, porque en Instagram me llegan muchísimos mensajes y la verdad es que, como se habrán dado cuenta, yo no uso mucho Instagram. No subo muchas historias ni fotos y todo eso. Ya les decía antes, me tengo que poner las pilas de verdad con eso, porque me gustaría tener un Instagram más potente, pero es como que no me sale espontáneamente. Tendría que sentarme un día a organizarme las publicaciones de todo el mes, como correspondería, y bueno, así generar contenido. Pero la verdad que nunca me siento, nunca lo hago, porque estamos con otro proyecto, que es lo que les comentaba antes. Presten atención, las que hacen Press-on Nails y son de Argentina, el fin de van a tener una sorpresa. Así que atención. En fin. A ver, Lili dice... Ah, no, primero Mica, lo de Telegram. Ah, entonces les decía, Telegram sí lo uso más, entonces si me quieren preguntar algo les recomiendo que me hablen por ahí, porque hay veces que los de Instagram los veo mucho tiempo después, pero no de mala onda, sino porque hay muchos mensajes y a veces no tengo tiempo o no entro. Lili dice, sí mami, te conocí ayer, me estoy mirando todos tus videos. Bueno, bienvenida Lili hermosa. Marcela dice, ¿alguien podría compartir ese video de cómo practicar? Por favor, gracias. A ver, lo voy a buscar, pará. Que tengo acá la compu y te dejo el link. Chan, 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 chan. Es viejo, es de hace 10 meses. A ver. Acá. Ahí puse el link en el chat del coso, del video de cómo cuidarse las uñas. Es cortito, ¿sí? ¿Alguien podría compartir? Ah, ya lo vi.
Tengo el broche plástico, 150 pesos me salió, una cagada. Vale dice, ¿mañana qué hora? 22 horas, Argentina. ¿Sí? Si son de otro lado, hagan la cuenta de la diferencia horaria, sería a las 10 de la noche. Susana dice, me encantan tus directos, aprendí a hacer las uñas por tus videos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ese es el objetivo de mis vivos. Esa es la cuestión. Bueno, mis niñas, me voy retirando que ya vamos como 1 hora y media de vivo. ¿Sí? Igual estuvo bueno, en todos los vivos aprendemos algo de ustedes y de mí, entre todas. Así que bueno, entonces mañana 22 horas me saco estas cosas, este esmalte, y vemos el tema del service de Semi y de esto, ¿sí? Con poligel, acrigel o como les guste llamarlo. Ahí les dejé el enlace para el video. Gracias, muchas gracias a todas por estar acá. Muchas gracias a Ariel por su donación de super chat. Si alguna de ustedes quiere también hacer una donación de super chat, también después me pongo en contacto con esa persona y organizamos para hacer alguna videollamada donde me pueden consultar más personalmente sus dudas o yo las puedo ayudar en lo que ustedes quieran. Así que bueno, gracias por haber estado hasta aquí. Nos vemos mañana a 22 horas Argentina. Un besito y charlamos por Telegram. ¡Chau!